Buenos días, compañeros maestrandos y licenciado Wilder. Nos complace al equipo número 3 presentarles el desarrollo de la NIF 16, que son arrendamientos. A continuación, nuestros integrantes del equipo número 3. Y antes de entrar a detalle con la NIF 16, quisiera comentarles las razones por las que el IASB emitió la misma. El modelo de contabilidad anterior, la NIC 17, requería que tanto arrendadores como arrendatarios contabilizaran sus arrendamientos como operativo o como financiero. Y este modelo fue criticado por no satisfacer las necesidades de los usuarios de los estados financieros, ya que no siempre proporcionaba información fiel de las transacciones de arrendamiento. Entonces, el IASB emitió la NIF 16 y esta da lugar a una representación más fiel de los activos y pasivos de arrendamiento. Esta NIF reemplaza a la NIF 17, a la NIF 4, a la SIC 15 y a la SIC 27. El cambio más notable que podemos ver en la NIF 16 es del lado del arrendatario, que es que se van a incluir en el balance los arrendamientos, ya que antes, cuando era un arrendamiento operativo, se contabilizaba en el estado de resultado como gasto. Ahora ya no, se va a contabilizar en el balance. La NIF 16 establece el reconocimiento inicial, la medición, presentación e información a revelar de los arrendamientos. Y el objetivo de la misma, pues, es asegurar que los arrendatarios y arrendadores presenten información fiel y relevante de las transacciones. Y el alcance aplica a todos los arrendamientos, incluyendo arrendamientos de activos por derecho de uso en su arrendamiento, a excepción de la NIF 6, la NIF 41, la NIF 12 y la NIF 15. En especial, las licencias de propiedad intelectual, y en la NIC 38 se refiere a los arrendamientos bajo acuerdos de licencia. Hay unas excepciones al reconocimiento del lado del arrendatario. Un arrendatario puede optar por no aplicar los requerimientos cuando los arrendamientos son a corto plazo. Nos referimos a 1 a 12 meses. Y cuando sean de bajo valor, la norma establece un techo como referencia, pone $5,000 para abajo, pero no específicamente nos vamos a referir siempre a ese monto. Entonces, si un arrendatario opta por no aplicar o por aplicar la exención al reconocimiento, pues va a reconocer estos activos en el estado de resultados ahora como un gasto de forma lineal. Buenos días, mi nombre es Oliver Galicia. Yo les hablaré sobre la identificación de un arrendamiento. Una entidad al inicio de un contrato debe evaluar si este contrato es o contiene un arrendamiento. Y un contrato es o contiene un arrendamiento si permite el derecho a controlar el uso de un activo identificado por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. La entidad debe evaluar si un contrato es o contiene un arrendamiento tanto al inicio del contrato como cada vez que el contrato sufra modificaciones en sus condiciones o en sus términos. La norma también nos habla sobre la separación de componentes de un contrato. La norma nos indica que cuando un contrato contiene componentes que son parte del arrendamiento y contiene componentes que no son parte del arrendamiento, entonces una entidad debe contabilizar los componentes del contrato que son parte del arrendamiento de forma separada de los componentes del contrato que no son parte del arrendamiento. Sin embargo, también nos habla de una excepción que les hablaré más adelante. La norma nos indica que como parte del arrendatario, esta separación de componentes de un contrato lo trabajará en la forma de distribuir la contraprestación del contrato
a cada componente del arrendamiento sobre la base del precio relativo independiente de los componentes que pertenecen al arrendamiento y del precio agregado independiente de los componentes que no son partes del arrendamiento. Sin embargo, nos hace la excepción que les mencionaba anteriormente y nos dice que para no, para no contabilizarlos de forma separada, tanto los componentes que son parte del arrendamiento como los componentes que no lo son, lo podrá hacer por cada clase de activo subyacente, no separará los componentes del arrendamiento y en su lugar contabilizará cada componente como que si se tratase de un componente de arrendamiento único. También nos hace la excepción de que la entidad puede realizar de esta forma más fácil para los contratos de arrendamiento que no sean derivados de contratos en base a la NIF 9, que es de instrumentos financieros. También la norma nos indica que por parte del arrendador, el arrendador distribuirá la contraprestación del contrato de la forma como lo indica la NIF 15 en sus párrafos del 70 al 93. La norma también nos indica lo que es el plazo del arrendamiento y nos dice que el plazo de arrendamiento es el periodo no cancelable de un arrendamiento, pero nos dice que es el periodo no cancelable de un arrendamiento junto con dos periodos, que serían los periodos cubiertos por una opción de ampliar el arrendamiento si el arrendatario va a ejercer con razonable certeza esa opción de ampliar el arrendamiento. Y también nos habla que son con los periodos cubiertos por una opción determinar el arrendamiento si el arrendatario no ejercerá con razonable certeza esta misma opción. Y también nos indica que una entidad modificará el plazo del arrendamiento si hay cambios no cancelables de un arrendamiento. Y hay cambios no cancelables de un arrendamiento solo si el arrendatario ejerce una opción no incluida anteriormente en la determinación por la entidad del plazo del arrendamiento, si el arrendatario no ejerce una opción incluida anteriormente en la determinación por la entidad del plazo del arrendamiento, si ocurre un suceso que obliga contractualmente al arrendatario a ejercer una opción no incluida en la determinación previa del que la entidad haya hecho al plazo del arrendamiento y ocurre su suceso que prohíbe contractualmente al arrendamiento a ejercer una opción incluida en la determinación previa por la entidad del plazo del arrendamiento. Buenos días, compañeros y licenciado. Continuando con la exposición, vamos a hablar del arrendatario. Como sabemos, el arrendatario es la persona o la entidad que adquiere el derecho del uso de un bien a cambio de un pago. De acuerdo con la norma, pues el reconocimiento se va a realizar al momento de efectuar la operación de entregar el bien, el cual vamos a reconocer en dos partes: el activo por derecho de uso y el pasivo por arrendamiento. Continuando con esto, pues la medición inicial nos indica que el activo por derecho de uso en la fecha del comienzo se medirá el costo, el cual está comprendido por el importe de la medición del pasivo inicial, que lo veremos en un momento, los pagos por arrendamiento realizados, los costos directos iniciales y las estimaciones de los costos a incurrir por el arrendamiento. Estas pues se van a tomar en cuenta para poder llegar a efectuar este proceso. Luego de esto pues vamos a hacer el pasivo por arrendamiento, que nos indica que este se va a medir al valor presente de los pagos por arrendamiento que no se hayan pagado a la fecha, el cual vamos a tomar una tasa de interés implícita dentro de este arrendamiento, cuando esta pueda determinarse de manera fácil. Cuando no se puede determinar de manera fácil, vamos a utilizar una tasa incremental basándonos en los préstamos del arrendatario. ¿Qué quiere decir con esto? Nos vamos a tomar un histórico, cómo se ha utilizado en el mercado este tipo de intereses. Continuando, pues vamos a ver la medición posterior de activos por derecho de uso. Tenemos principalmente el modelo del costo, el cual se obtiene restando la depreciación acumulada a las pérdidas por deterioro y ajustes a cualquier nueva medición de los pasivos por arrendamiento. Debemos de tomar en cuenta que cuando se va a tener o se ejerce una opción de compra del activo, debemos de agregar la depreciación desde el momento inicial al final de la vida útil del activo. Caso contrario, pues debemos de tomar al inicio del activo y al final del plazo de la vida útil, lo cual se dé primero. Luego tenemos el modelo del valor razonable de acuerdo a NIC 40 y el modelo de revaluación de acuerdo a NIC 16. La diferencia de ambos es que el modelo del valor razonable vamos a abonar al estado de resultados
y el modelo de revaluación pues se va a abonar al patrimonio. Ahora, la medición posterior de pasivos por arrendamiento. Pues aquí vamos a tomar en cuenta los incrementos de los importes en los libros donde se reflejan los intereses que hemos aplicado al arrendamiento. Vamos a reducir los importes en libros reflejados por los pagos y pues vamos a ir midiendo en los libros para reflejar las nuevas mediciones o modificaciones que se han realizado dentro de este periodo a los arrendamientos. Debemos de tomar en cuenta que no se permite medir al valor razonable la medición posterior de los pasivos por arrendamiento, ya que genera incongruencias con otras normas de activos financieros. Nueva evaluación de pasivos por arrendamiento. Un arrendatario medirá nuevamente el pasivo por arrendamiento descontados los pagos por arrendamiento utilizando una tasa de descuento diferente cuando se produzca un cambio en el plazo del arrendamiento, cuando se agregue o se quite tiempo a este plazo. Y también cuando se produce un cambio en la evaluación de la opción de compra del activo subyacente, ya sea que se tenga nuevas estipulaciones o tenga un cobro extra por esta opción de compra. Y un arrendatario medirá nuevamente el pasivo por arrendamiento descontando los pagos por arrendamiento modificados cuando se produce un cambio en el importe a pagar esperado relacionados con las garantías que tenemos sobre el valor residual y cuando se produce un cambio en los pagos por arrendamientos futuros presentes de un cambio en el índice o en las tasas utilizadas en un determinado pago. Esto quiere decir cuando tenemos un cambio en la tasa de descuento. Muchas gracias, los dejo con mi siguiente compañero. Presentación. Un arrendatario presentará en el estado de situación financiera o en las notas los activos por derecho de uso por separado de otros activos. Si no los presenta, incluirá el derecho de uso de los estados financieros, como es un activo subyacente, que es un bien material como el oro o el trigo, o bien un bien financiero como las acciones o las divisas, y también las partidas del estado de situación financiera que incluyen los activos de derecho de uso. Esta norma no se aplicará a las propiedades de inversión como los terrenos o edificios. El arrendatario. En el estado de flujo de efectivo clasificará el pago de efectivo del arrendamiento, el pago de los intereses, el arrendamiento de bajo valor, los pagos por arrendamiento variable no incluido en las actividades de operación. Información a revelar del arrendatario. La depreciación, los intereses, los gastos relacionados con el arrendamiento, el ingreso por subarrendamientos, ganancias o pérdidas, valores en libros e información cuantitativa y cualitativa del arrendamiento. A continuación veremos cómo va a clasificar un arrendamiento por parte del arrendador. Este lo clasificará en dos formas, en un arrendamiento financiero o como un arrendamiento operativo. Un arrendamiento financiero se hará cuando éste transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes al activo subyacente. ¿Y cómo se clasifica un arrendamiento operativo? Cuando éste no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes al activo subyacente. También a continuación veremos alguna forma de identificar un arrendamiento financiero. Cuando el arrendamiento transfiere la propiedad del activo subyacente al arrendatario al finalizar el arrendamiento. También cuando el plazo del arrendamiento abarca la mayor parte de la vida útil del activo subyacente. Cuando el arrendatario pueda dar una prórroga al arrendamiento, eso quiere decir que el arrendamiento se tendrá por un segundo periodo. También cuando el arrendatario decida terminar el arrendamiento y esto cause pérdidas al arrendador, el arrendatario asumirá las pérdidas causadas al arrendador. En la medición inicial, esta se dará a la fecha del comienzo del arrendamiento y se reconocerá como una cuenta por cobrar en los estados financieros del arrendador y por un importe igual al de la inversión neta del arrendamiento. El arrendador usará la tasa implícita en el arrendamiento para medir la inversión neta en el arrendamiento.
También en la medición inicial de los pagos por arrendamientos incluidos en la inversión neta en el arrendamiento, vemos que estarán los pagos fijos, los pagos por arrendamientos variables, el precio del ejercicio de una opción de compra y los pagos por penalización derivados de la terminación de un arrendamiento. En la medición posterior, un arrendador reconocerá los ingresos financieros a lo largo del arrendamiento sobre la base de una pauta que refleje una tasa de rendimiento constante sobre la inversión financiera que el arrendador ha realizado en el arrendamiento. Ahora, en el arrendamiento operativo, el arrendador reconocerá los pagos por arrendamientos por procedentes de los arrendamientos operativos como ingresos en una forma lineal o de acuerdo con otra base sistemática y aplicará otra base sistemática si esta es representativa del patrón con la que se disminuye el beneficio del activo subyacente. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se modifica el arrendamiento? Un arrendador contabilizará una modificación en un arrendamiento operativo como un nuevo arrendamiento desde la fecha de la vigencia de la modificación. Información a revelar por parte del arrendador. La norma nos indica que cuando surjan arrendamientos financieros, el arrendador deberá de revelar tanto el resultado de las ventas como los ingresos financieros sobre la inversión neta en el arrendamiento y también el ingreso relativo a pagos por arrendamientos variables no incluidos en la medición de la inversión. Y cuando surgen arrendamientos operativos, este debe de revelar el ingreso del arrendamiento y también el ingreso relacionado con pagos por arrendamientos variables que no dependan de un índice o de una tasa. Transacciones de ventas con arrendamientos posterior. ¿Qué es una transacción de venta con arrendamiento posterior? ¿Quién es el arrendatario vendedor y quién es el arrendatario comprador? La norma nos indica que cuando surgen estos tipos de operaciones o estos tipos de transacciones, el arrendatario vendedor es aquella empresa que realiza alguna venta de algún activo para poder obtener financiación o para poder obtener capital de trabajo. Pero esta empresa que vende pasa a convertirse simultáneamente en arrendatario del activo cedido. Esto es debido a que esta empresa necesita utilizar este activo para continuar desarrollando las actividades productivas de la compañía. ¿Y quién es el arrendador comprador? El arrendador comprador es aquella empresa que compra al arrendatario vendedor este activo y pasa a ser el arrendador, y esto es por medio de un contrato. La norma nos indica que cuando surgen estos tipos de transacciones se debe de contabilizar, pero se debe de evaluar si la transferencia del activo es una venta. Esto debe de cumplir los requerimientos de la NIC número 15. Y cuando la transferencia del activo es una venta, por el lado del arrendatario vendedor, este deberá de medir el activo por derecho de uso que surge de la venta con arrendamiento posterior y deberá reconocer solo el importe de cualquier ganancia o pérdida relacionada con los derechos transferidos. Y por el lado del arrendador comprador, este debe de contabilizar la compra del activo aplicando las normas que corresponden. Y cuando la transferencia del activo no es una venta, por el lado del arrendatario vendedor, este debe continuar reconociendo el activo transferido y reconocerá un pasivo financiero igual a los recursos de la transferencia. Y por lado del arrendador, este no reconocerá el activo transferido y
reconocerá un activo financiero igual a los recursos de la transferencia. Muchas gracias por su atención.